Ya, entonces compartimos la pantalla del PDF y tenemos que tener presente que los exponentes y los logaritmos son parecidos, son también opuestos en ciertas propiedades y tienen una manera de resolverse distinta. Sin embargo, si ponemos atención en esto, podemos decir que las mismas propiedades se resuelven de distintas maneras. Entonces, ahí nos dice, los exponentes, dice, dados dos números reales, determinamos a la potencia enésima como está en el ejemplo, en donde A es un número real y N es un número natural. Y dice que, ahí dice que A debe ser diferente de cero y N debe ser mayor a uno. Sí, eso tenemos que tener presente. A diferente de cero y N diferente de uno. ¿Ya por qué será esto? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué A diferente de cero? A mayor a cero. Es porque si fuera cero, tendríamos que, ya le da cero, cero por cualquier cantidad de cero, entonces así esté a cualquier exponente nos va a dar cero. Y por eso menciona esto. Y también menciona que la n debe ser asimismo diferente de uno, porque si está elevado a la uno es normal, todas las cantidades en el universo están elevadas a la uno, porque cualquier cantidad elevada a la uno le da igual a, a la cantidad misma. Es decir, esa es una propiedad que tenemos que si elevamos 1.000.000 a la 1, nos da 1.000.000. Si elevamos 3 a la 1, nos da 3. Si elevamos menos 10 a la 1, nos da menos 10. Entonces, por eso simplemente sería ilógico que pongamos elevado a la 1, porque es la misma cantidad. Y como decía antes, en cambio, la A tiene que ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si tenemos A que vale cero, nos va a dar igual a cero, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto es una cantidad elevado a la uno? Perdón, elevado a la cero, ¿cuánto nos da de respuesta? Cero, dicen. Sí, ¿por qué será eso? Porque todo número multiplicado por el cero se da cero. Da cero, licenciado. O sea, Ya, entonces, ¿me da cero o me da uno? Listo, le da uno. Exacto. La regla asimismo dice que toda cantidad elevada a la cero le da uno, ¿sí? Esa es una regla también de la naturaleza. Toda cantidad elevada a la cero me da uno. Entonces ahí vamos ya expresando algunas reglas. Vamos al pizarrón y vamos ya poniendo esto, porque esto nos va a permitir tomar ciertas consideraciones que en los ejercicios nos va a tocar ver. Entonces, como decíamos, n tiene que ser mayor a cero. Esa es una consideración. Otra consideración asimismo dice que la A, la A tiene que ser, este es mayor a cero, pero en cambio la N diferente de 1. Este es mayor a cero y esta de acá, la N, está mal. Aquí no es así. Ya, la N dice que tiene que ser distinta a 1. Empecemos de nuevo. A ver, la N, que es a lo que está elevado, dice que tiene que ser diferente de 1. N diferente de 1, ¿ya? Porque decíamos que si es N igual a 1, es igual a la cantidad que está. Entonces, toda cantidad elevada a la 1 es igual a sí misma, ¿ya?
Así mismo. Ya, eso sería por un lado. Después decimos que la A tiene que ser, en cambio, mayor a cero. Mayor a cero. ¿Esto por qué? Dicen las reglas que sea mayor a cero porque el cero, elevado a cualquier potencia, es igual a cero. ¿Ya? Y otra de las consideraciones que estamos viendo es que cualquier número elevado a la cero es igual a 1. A 1, ¿ya? Esas consideraciones por el momento. Entonces, vamos a ver allá qué relación tienen los exponentes con los logaritmos. Vamos a pasarnos al PDF nuevamente y vamos a ver, bueno, esto es lo que ya escribimos, que A tiene que ser diferente de 0, porque si es igual a 0, ya es 0 mismo, o sea, todo número que es 0 elevado a cualquier potencia me da 0 mismo. Y en el otro caso decía que asimismo la n tiene que ser distinta de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda cantidad en el universo está elevado a la 1 y es igual a la misma cantidad. Dice logaritmos. Recuerda ahora que el logaritmo de un número es el exponente al que vemos elevada la base para mantener ese número, ¿sí? Eso hay que tomar muy en cuenta. Y abajito nos da el ejemplo. Nos dice, por ejemplo, logaritmo n de a es igual a b, y esto es n de b es igual a a. Ahí le dice la misma regla, le dice la n debe ser mayor a 0 y la n debe ser diferente de 1, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta y esto se aclara en la tabla que tenemos abajo. En la tablita ya nos dice las propiedades de los exponentes y de los logaritmos. Eso hay que tener muy, muy claro cómo es esto. ¿Cómo es esto de los exponentes y cómo es los logaritmos? Los exponentes nos va a resultar un poco más fácil, puesto que es lo que más hemos utilizado. Pero en el caso de los logaritmos tenemos que saber resolver. El trabajo de esta semana está en que ustedes expliquen tanto la parte de los exponentes como los logaritmos, qué diferencia tienen. No tienen que hacer ningún ejercicio ni nada, solo copiar la tabla 1 y explicar las diferencias. Entonces, para hacer un poco con ustedes, para ver un poco de esto, diríamos, en el exponente dice el producto de potencias de igual base es igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso para ir comprendiendo. Estos ejercicios son cosas que ya hemos hecho en años pasados, entonces creo que no nos van a representar mayor problema, ¿ya? Entonces vamos acá y decimos en nuestro pizarroncito, nos dice lo siguiente. Según esa regla, dice A elevado a la n por, recuerde, esto es por B, perdón, por A mismo, elevado a la m es igual a, escribimos la misma base, elevado a la n más m. ¿Ya? Eso es lo que nos explica ahí. En los exponentes es así. Es decir, una cantidad que tenemos, una misma base elevada a distintos exponentes es igual a esto. Hacemos un ejemplo. Tenemos aquí 3 elevado al cuadrado
por 3 elevado a la tercera, pongamos. Es igual, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 3, 2 más 3. Lo cual quiere decir que si hacemos paso a paso, esto es igual a 3 elevado a la 5. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Ahora, recuerde, aquí vamos a ver muchas diferencias. En el caso de que tuviéramos 3 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo, ¿es igual o no es igual a lo que está arriba? No, pues, licenciado. ¿Ya? Entonces esto es igual a 3 elevado a la ¿cuánto? A la 2 por 3. ¿Ya? Ahí radica la diferencia de esto. Y eso es igual a 3 elevado a la 6. ¿Ya? Este tipo de ejercicios parece que fueran sencillos y que ya supiéramos y domináramos, pero a veces nos confundimos en estas partes que son sencillas. A veces nos ponen en un ejercicio lo que estamos viendo y nosotros lo que hacemos es resolver, por ejemplo, esto de acá abajo, esto de aquí, le resolvemos como esto de acá. Y no es lo mismo 3 a la 5 que 3 a la 6, nunca. Eso hay que tener en cuenta. Regresamos a nuestro PDF y seguimos analizando esto. Decimos que en esta parte estamos, dice los exponentes. En cambio, en los logaritmos, ahí vea la propiedad número 1. Tiene una propiedad que le dice que logaritmo de n, ¿sí? Eso tiene que observar ahí. Cuando usted tiene un logaritmo de base n y dice de a por b, ¿a qué es igual eso? Entonces, el logaritmo es la misma base, logaritmo, pero de a más logaritmo de la base n de b. Entonces, ahí vámonos al pizarrón a ver cómo difiere esto de lo otro, porque los logaritmos son distintos a pesar de que le toman en un tema parecido, porque tienen que ver mucho con los exponentes, tanto los radicales como los exponentes, como los logaritmos, tienen que ver mucho en matemáticas. Entonces, vámonos a nuestro pizarroncito y vamos a establecer la primera diferencia. Nos vamos acá al pizarrón y decimos, ya hicimos esta parte de aquí. Y ahora vamos a poner acá abajo, está esta parte de aquí, que es una propiedad que hemos visto de los exponentes. Pero acá abajo nos dice, ¿qué pasa en el caso de los logaritmos? Cuando tenemos un logaritmo de n, pero de a por b, ¿sí? De a por b. ¿A qué es igual esto? Y dice que esto es igual a el logaritmo se mantiene al logaritmo de n. ¿De qué? Del primero, de a, más el mismo logaritmo de n. De B. Exacto. El mismo logaritmo de n, pero de b, ¿sí? Como dice. Veamos la diferencia con lo de arriba. Si ustedes pueden observar en la parte de aquí arriba, exactamente en esta parte de aquí, cuando tenemos la misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. En cambio, en esta parte de aquí, cuando tenemos un logaritmo de a por b, dice que ponemos la base y le separamos a los exponentes en suma, ¿sí? Puede observar ahí, les separamos a los exponentes en suma. Eso tenemos que tener presente. Y aquí también tenemos que hacer la diferencia cuando tenemos un logaritmo. Veamos.
Escribámosle más bonito. Un logaritmo de n cuando es a elevado a la b, ¿sí? Ahí es donde a veces también nos podemos confundir. Este logaritmo de aquí es igual a b por logaritmo de n, base n de a, ¿sí? Entonces, asimismo, nos presta bastante confusión cuando vemos esto. Y esto solo solventamos haciendo ejercicios. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Fíjese que estamos haciendo el primero de los ejercicios de esta parte de aquí, la primera de las propiedades, comparando lo uno con lo otro. Y es muy distinto. Eso es lo que tenemos que explicar. Entonces, en mis propias palabras diría que el exponente de una misma base elevado a distintos exponentes, a distintos números, es igual a la base elevada a la suma de los exponentes, como el ejemplo que tenemos acá arriba. En cambio, en el caso de los logaritmos, cuando tenemos un logaritmo de base n de a por b, es igual al mismo logaritmo n de la suma de los números que se encuentran multiplicados en el paréntesis. Sí, ahí tenemos algo muy distinto, ¿no es cierto? En el caso de arriba se eleva a la suma, en cambio abajo ya se convierte en una simple suma del mismo logaritmo, pero de a más b. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Pusimos en el ejercicio de abajo que también hay una variante, que puede darse el caso, si usted se da cuenta, esta parte de aquí, pongámosle 2.1, con esta parte de acá, pongámosle 2.2. Intervienen los mismos actores, es decir, interviene N, interviene A e interviene B. Acá abajo también interviene N, interviene A e interviene B. Pero nos damos cuenta que es muy distinto. En el caso de arriba, le sacamos los logaritmos de N como un factor común prácticamente. Y esa sería una propiedad distributiva, porque el logaritmo de N se distribuye para A y se distribuye para B. Pero lo que tenemos que también tomar en cuenta ahí, que no se distribuye en multiplicación, sino en suma. Mientras que abajo, a pesar de ser los mismos actores como mencionamos, N, A y B, en cambio ahí es distinto. El B que está elevado, ese pasa a multiplicar, pasa acá abajo, y después lo demás continúa, pero ya la B que estaba aquí, ya es eliminada, porque pasó a multiplicar acá. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Igual lo que pasó en los exponentes, eso tal vez es un poco más familiar, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta que es muy distinto esta respuesta de aquí a esta respuesta de acá. Ya, son cosas en las cuales podríamos confundirnos y hay que tener presente eso. Vamos a regresar acá al PDF y vamos a continuar viendo. Ahí tenemos algunos, bueno, en la parte 2 ha estado esta parte que nos menciona, que yo les decía en el ejemplo. Les decía, ahora veamos cuando tenemos a la n todo elevado a la m. Como menciona ahí, es igual a la misma base a, pero los exponentes se multiplican, n por m. Eso en el caso 2 de los exponentes, ¿sí? Y en el caso 2 de los logaritmos, ahora veamos, dice, logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que teníamos ya allá. Dice, logaritmo base n de a elevado a la b es igual a b, la b pasa a multiplicar
Y ahí es donde radica tanta diferencia con lo que es los exponentes, pasa a multiplicar y permanece la base logaritmo n de a, ¿sí? Eso tomar en cuenta. Entonces nos vamos a pasar a nuestro ejemplo del pizarrón y vamos a ver. La matemática, como ustedes saben, es una serie de pasos en orden para resolver problemas. Es una materia que nos permite resolver mediante métodos matemáticos la realidad. Entonces, por decirles algo, un ejemplo, decimos en este caso que cuando una persona multiplica sus ingresos, por ejemplo, multiplica sus ingresos en un mismo trabajo, la misma persona está ganando estos ingresos, es la base, y están elevados ahora a lo que, por ejemplo, ganó en la primera vez más lo que ganó en la segunda vez, ¿sí? Entonces, eso es este tipo de ejemplos. Simplemente lo que hicieron en matemática es enseñarnos a resolverlo con orden y a representarlo con números. Y esta parte de aquí arriba, entonces estaríamos viendo que las propiedades de los exponentes tienen una diferencia bastante significativa con lo que son los logaritmos. Pero sin embargo, tenemos que tener presente que los exponentes tienen que ver con los logaritmos, porque los logaritmos también están elevados a una potencia. En el caso que vimos específico del 2.2, hablamos de una a que está elevado a la b, que en el caso específico ese, decimos que para resolver eso, esa b tiene que bajar antes del logaritmo y permanecer la base del logaritmo, es decir, esta parte de acá, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita en el caso 2, explicando las cosas de la segunda propiedad que encontramos tanto en exponentes como en logaritmos, ¿sí? Este es el caso 2. Este va a ser el 1.1 que ya lo explicamos y este de acá va a ser el 1.2. Que bueno, ahí no pusimos con letras, pero más o menos lo que nos dice en el ejemplo es qué pasa cuando tenemos a elevado a la n y todo elevado a la m. Es decir, esta parte de acá, 3 elevado al cuadrado y todo elevado al cubo. A elevado a la n y todo elevado a la n. Entonces ahí nos decía que escribimos la base y multiplicamos los exponentes. Ya, ese es el ejemplo de arriba. Y cuando reemplazamos por sus valores ya tendríamos el resultado. Y en cambio acá abajo, en esta segunda propiedad de los logaritmos, es esta la explicación de aquí, ¿sí? Tenemos el logaritmo con una base n, pero aquí tenemos un número elevado a un exponente. Por el hecho de estar en un logaritmo, dice que la respuesta es igual. El b pasa a multiplicar a toda la base. ¿Sí? Eso. Es la diferencia que tenemos entre los dos. Dicen, Sí, dígame. lo que pasa es que van a cortar el internet. ¿Le van a cortar el internet a usted? Y van a cambiar, dicen. Ay, ya. Bueno, ya nada, si va a salir, no importa, ya nos veríamos en la siguiente clase. Ya, dicen, hasta luego. Que tengan una linda tarde. Igualmente, Génesis, hasta luego, gracias. Ya, entonces, regresémonos al PDF para ver ahí
Los otros ejemplos que tenemos, mire lo que dice ahí. Dice justamente lo que estábamos allá exponiendo. Dice cualquier número diferente a 0 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que expresarlo. ¿Sí? Si usted tiene un número a la 0, es igual a 1. Pero siempre y cuando la A sea diferente de 0. ¿Sí? Diferente de 0. Entonces, veamos eso. En cambio, acá en la parte 3 de logaritmos, en cambio nos dice que cuando tenemos un logaritmo igual siempre n de a dividido para b, ahora es diferente a lo que teníamos en la primera parte. En cambio, ahí que dice que es igual al logaritmo de, pongo la misma base, pero en lugar de sumar como estaba allá arriba, en cambio, ¿qué hace? Restar. Cuando está dividiendo, pasa a restar al logaritmo n de b. ¿Sí? Vamos a ver estas dos partes ya como un ejemplo. ¿Ya copiaron esto? Esta parte del pizarrón. Ya. Ya, entonces voy a borrar. Ya, en una parte 3, como menciona ahí, está haciendo referencia a que cuando nosotros tenemos cualquier número elevado a la 0, dice que es igual a 1. Siempre y cuando a sea distinto de 0. Eso nos dice esa propiedad. Ahí estábamos hablando de la 3. ¿Ya? Y vamos a hacer un caso práctico, por ejemplo. Decimos que 3 elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Ya? Y también vamos a decir que menos 20 elevado a la 0 es igual a 1. Pero lo que no podemos decir es que 0 elevado a la 0 es igual a 1. Ese es el único que no podemos decir. 0 elevado a la 0 es igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que tiene que darse cuenta ahí. En cambio, en la propiedad de los logaritmos, aquí nos habla, y vamos a hacer la diferencia con lo que era la primera parte. En la primera parte decía que logaritmo de n de a por b era igual a la misma base, es decir, al logaritmo de n, pero se distribuía esta base y se sumaba. Es decir, el mismo logaritmo de n sumado, el de a y el de b. Y aquí en cambio nos da una diferencia. Dice, en cambio, cuando usted tenga logaritmo de n, pero en cambio de a dividido para b, ahí en cambio haga la resta. Escriba los mismos logaritmos de base n de a, pero ahí a diferencia del de arriba, reste del logaritmo de base n de b, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, podemos ahí establecer muchas diferencias entre lo que estamos viendo. Y eso es la forma de resolver tanto el uno como el otro. Y cuando se nos presenten ya ejercicios con estos dos tipos, tenemos que saber diferenciar. Bueno, esto sería esta parte de aquí. Y finalmente, bueno, dice 0 elevado a cualquier potencia es igual a 0. 0 elevado a cualquier potencia menos 0, ¿no es cierto? Es igual a 0. Eso es lo que nos dice, ¿sí? 0 elevado a cualquier potencia es igual a 0. ¿Ya?
Entonces, bueno, eso es fácil de comprender porque no se puede multiplicar, pues el cero por cualquier número, por cualquier potencia es igual a cero. En cambio, al lado nos dice otra realidad, nos dice el logaritmo de la base 1, como menciona ahí, cuando a es igual a 1, dice que es igual a 1, ¿sí? Cuando usted tenga logaritmo base n de a igual a 1, ahí dice que el logaritmo es igual a 1, o sea, la respuesta es igual a 1. Dice, el logaritmo de 1 en cambio es siempre 0. Y ahí está la diferencia, cómo radica con lo de los exponentes. Porque usted dice, a ver, logaritmo de 1 siempre es igual a 0. En cambio allá decíamos que un logaritmo, perdón, que un número elevado a un exponente de 0 es igual a 1. No tiene nada que ver con esto. Y decíamos también que, como menciona ya, el a debe ser distinto de 0 para al elevarse a la 0 que sea igual a 1. O sea, nunca el a puede ser 0 para que elevado a la 0 sea igual a 1, ¿sí? Eso hay que ver muy bien este tipo de ejercicios y qué quieren decir y qué quieren hacer. Cuando se nos presente este logaritmo de 1, tendríamos que ver la mano. Tendríamos que ver en ese caso que es igual a 1, ¿sí? Si se nos presenta eso, ya tenemos un 1 ahí y podemos resolver los ejercicios tranquilamente. En cambio, allá abajo dice, cuando es el logaritmo de n de 1, es igual a 0. Distinto, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Bueno, y el 6 y el 7 nos habla acerca de cuando tenemos un logaritmo que esté multiplicado o que sea la base a elevado a un exponente logarítmico. Eso dice que es igual a x, de cajón. Dice que es igual a x. Si a está elevado a un logaritmo, como menciona ahí, logaritmo base n de x o logaritmo base n de y o lo que sea, es igual a la x que está ahí. Y el 7 igual nos menciona que cuando tenemos un logaritmo base a, de a elevado a la x es igual a x mismo. Entonces, en los dos últimos, en el 6 y en el 7, vemos la forma en la que está presentado